En este capítulo vamos a desarrollar el cálculo mecánico de estructuras y evaluación del comportamiento mecánico de las estructuras en un proceso de diseño de línea de distribución. Esto se puede desarrollar de dos maneras. 1. Evaluación por prestaciones mecánicas. 2. Evaluación por cálculo detallado de cargas mecánicas en el diseño. Evaluación por prestaciones mecánicas. Para esto debemos aclarar dos conceptos. ¿Qué es vano viento? ¿Qué es vano peso? Vano viento es la longitud de conductor que origina carga transversal sobre las estructuras por efecto de la presión del viento y se calcula como la semisuma de los vanos laterales de una estructura. La prestación de vano viento viene a ser la longitud máxima de vano viento en el cual se llega al límite de trabajo del poste y se cumple la siguiente ecuación, que la carga de rotura entre la carga resultante transversal sea igual al factor de seguridad del poste. Vano peso. Vano peso es la longitud de conductor que es soportado por la estructura. Normalmente esta longitud se calcula como la distancia entre los dos puntos más bajos de las catenarias adyacentes a la estructura. Similar al caso anterior, la prestación de vano peso es la longitud máxima de vano peso para la cual la carga vertical resultante toma el valor máximo, de manera que se cumple la relación la carga crítica de compresión entre la carga vertical resultante igual al factor de seguridad por pandeo o de compresión. Las prestaciones de vano viento y vano peso se calculan para cada tipo de estructura. Luego son utilizados como límites de control durante el diseño de una línea. Este cálculo se puede desarrollar en una hoja de cálculo Excel. Vamos a hacer algún ejemplo, por ejemplo, para una estructura tipo PS13L, según nuestro proyecto, con una velocidad de viento máxima de 94 km por hora, para un ángulo topográfico de 0 grados, obtendríamos un vano viento máximo de 158 metros, sin que la estructura requiera usar una retenida. Si hacemos el mismo cálculo para otro tipo de estructura, por ejemplo para el PA13L, una estructura angular, considerando un máximo ángulo topográfico de 30 grados, resulta que sin retenida no puede trabajar. Por lo tanto, tendríamos que considerar una retenida. Con una retenida notamos que ya podemos llegar a 361 metros de vano viento. Vale decir, esta estructura podría trabajar hasta con un vano viento de 361 metros utilizando una retenida, con un ángulo máximo de 30 grados. Otro ejemplo para una estructura tipo PA23, para un ángulo de 60 grados, que es el ángulo máximo para este tipo de estructura, notamos que sin retenida no puede trabajar. Vamos a considerar entonces un poste de 12-300. Vemos que tampoco puede trabajar sin retenida. Agregamos una retenida y notamos que con una retenida puede llegar a una prestación de vano viento de 171 metros. Si consideramos dos retenidas, esta estructura puede trabajar hasta con vanos vientos de 798 metros. Un ejemplo más para una estructura tipo H, ángulo 0 grados. Verificamos que con postes de 12-200 podemos tener prestaciones de 346 metros de vano viento. De acuerdo a estos cálculos, se puede obtener un resumen de resultados de prestaciones como el que se muestra en este cuadro. Para cada tipo de estructura o geometría, con los tipos de soportes que van a trabajar, tendríamos este resumen de prestaciones de vano viento. El vano peso normalmente por equidad de diseño se suele considerar como 1.5 veces más del vano viento. Estos valores se cargan en el DLTCAD, en las bases de datos de estructuras, para cada estructura. Por ejemplo, para el PS13L, seleccionamos el PS13L y definimos el vano viento según el cálculo que hemos desarrollado,
que en nuestro caso sería 158 y 240. Hacemos un ejemplo más, en este caso para un PSH3. Según nuestro cuadro de resultados, los valores serían 345 y 500. Se registran esos valores en las bases de datos y una vez terminado, aplicamos con la opción guardar y salir. De esta manera, los valores de prestaciones se actualizan en las tablas de estructuras del proyecto y podemos verificar que aparecen unas alarmas de que no estamos cumpliendo con las prestaciones de vano viento o vano peso para estas estructuras. En este punto, por ejemplo, en la estructura número 10, estamos utilizando una estructura tipo PS13L. El vano viento que aparece en ese punto es 298 y según el cálculo que hemos desarrollado, máximo 158. Por lo tanto, no cumplimos con la prestación de vano viento. La alternativa de solución podría ser cambiar aquí por una estructura tipo H y resuelto el problema. Lo mismo podría ser en este punto. Cambiamos por una estructura tipo H y vamos resolviendo los problemas. Entonces, la solución que estamos aplicando en este momento es evaluar el comportamiento de nuestro proyecto de acuerdo a las prestaciones mecánicas que han sido previamente calculadas y que han sido almacenadas en las bases de datos de las estructuras para cada uno de los elementos. Este cálculo se suele desarrollar para cada proyecto debido a que las condiciones ambientales de cada proyecto pueden ir variando. Además, hay que tener en cuenta que las prestaciones que se definen deben tomar en cuenta la cantidad de tensores o retenillas que se están utilizando para estas prestaciones, que en este caso hemos considerado solo para las estructuras angulares y se habla aquí de retenillas transversales. Es conocido que las estructuras de retención, por ejemplo el PR3, usan retenidas pero en el eje longitudinal, lo cual no afecta a este cálculo y esa evaluación se desarrolla en el eje longitudinal. Este procedimiento de cálculo de prestaciones de vano viento que estamos mostrando en esta hoja de cálculo, lo que hace en realidad es desarrollar un cálculo iterativo para cada vano y determinar la fuerza equivalente en punta del poste. Para eso aplica las formulaciones que también son conocidas para el cálculo de la carga transversal, teniendo estos componentes: la carga debido a la tensión del conductor, la carga debido a la fuerza del viento sobre el conductor, la carga de la presión del viento sobre la cadena de aisladores y finalmente la carga total transversal en cada punto sería la suma de esas tres componentes. De esta manera obtiene la carga transversal en cada punto de las estructuras, en cada punto donde se encuentra un conductor, sumado a ello la carga debido a la presión del viento sobre el poste y la carga por desequilibrio de cargas verticales. Se obtiene finalmente la carga equivalente en punta y determina si es que con ese valor se llega al límite de operación de la estructura, utilizando como método de control un indicador que aparece en esta columna, de tal manera que cuando llegamos al límite de 1, determinamos cuál es el límite de vano viento de esa estructura para el soporte que se está tomando en cuenta. De esta manera se hace el cálculo de prestaciones para cada estructura, tal como lo hemos estado explicando, y ese resultado se va cargando al software. Este método de evaluación del diseño y por prestaciones mecánicas se conoce también como el método simplificado. El siguiente método es el método analítico, donde se debe evaluar el comportamiento de las cargas mecánicas estructura por estructura de acuerdo a las condiciones de diseño. Eso lo vamos a presentar en el siguiente video.